políticos. Usamos la misma palabra política para definir dos tipos de actividades distintas. En inglés, que es de donde nosotros retomamos el anglicismo policy, ellos tienen dos palabras en inglés. Uno se refiere a politics, que es la política, es esta lucha por alcanzar el poder, y policy, que es cuando tú ya ganaste el poder, ahora tienes que usar tecnologías de gobierno, cursos de acción. Es decir, primero participas en política para ganar el poder y ejerces el poder a través de la técnica, a través de las políticas. Esas son las políticas públicas. El problema de México que yo he percibido es que cuando los políticos ganan, se vuelven jefes de gobierno, gobernadores o alcaldes, siguen hablando como políticos. Vamos a hacer de México un México ganador. Y pasan 6 años y ya nunca hubo un México ganador. Entonces, pareciera un tiempo infinito donde vamos a recuperar la seguridad en el sitio X. Y se va el trienio y jamás lo recuperaron, está peor. ¿Cuál es la razón? La razón es por la que no se han puesto tecnologías de gobierno y políticas públicas en función. Se sigue tratando el tema, lo decía yo, como un tema eminentemente político. Y como tal no se va a resolver. En este sentido, un primer método de políticas públicas es universal, pero en este caso es uno de un criminólogo británico que ha sido muy popular. Él es un criminólogo ambiental. Él señala que hay 7 pasos que hay que seguir para hacer políticas públicas en seguridad. En primer lugar, hay que recopilar información. No tenemos nada si no hay información. Y la información, ya la sabemos, la información en bruto no nos sirve de nada. Hay que hacer entonces como segundo paso un análisis e interpretación de esa información. Una vez que la analizamos ya en gráficas, en lo que queramos, tenemos que seleccionar la estrategia. Voy a hacer algunos paréntesis biográficos porque es la única manera para mí de tratar de dar mis ejemplos. Cuando vino Giuliani a México, a la Ciudad de México, yo participé en ese equipo de trabajo, como parte del equipo de Giuliani. En los meses previos habíamos ido, un grupo de compañeros, a una cita con el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal a enseñarle nuestros modelos de planeación delictiva, de georreferenciación, etc. Y por supuesto no hubo ninguna reacción. Posteriormente se decide contratar a Rudolph Giuliani y a través de una empresa de Estados Unidos de Headhunters dan con el grupo de nosotros y nos recluta Giuliani Group, porque éramos los únicos mexicanos que entendíamos la experiencia neoyorquina, que hablábamos inglés y que manejábamos eso, y fuimos contratados por $4, mientras ellos compraron 4 millones, para entonces las bases de datos que nunca nos dio el Distrito Federal, nos las dio Giuliani, para que hiciéramos los primeros mapas delictivos del DF. Por eso, en ese gobierno del Distrito Federal, primero se seleccionó la estrategia llamada Rudolph Giuliani y después se buscó la información. No sé si me explico. O sea, primero yo decido cuál es la medicina en la farmacia y luego voy a ver qué tengo. Ese fue el caso. Entonces, después de que uno seleccionó la estrategia Giuliani, seguiría un programa. En el caso neoyorquino se llamó el programa de, coloquialmente se le llamó cero tolerancia, pero no, se llamó Programa por la Iniciativa de Calidad de Vida en Nueva York. Aquí no, aquí primero hacemos el programa. Primero llegamos al poder y lo primero que el jefe nos va a pedir es hazme un programa de prevención del delito. Y te fusilas de internet y te copias de todos los estados, todos los municipios y huele a tinta y entonces ya lo anunciamos ante todos los medios de comunicación aquí presentes y decimos aquí está el programa de prevención del delito que va a ser el cuadrante de Chile, que va a ser lo que hicieron en Bogotá, Antanas Mocos y la doctora Baracaldo, es decir, fusil completo. Y en el peor de los casos, en esta estrategia, después de que hay un programa hay que capacitar, pero no, en México primero capacitamos. ¿Por qué? Porque tenemos dinero de Subsemun.
Y entonces se viene el nuevo sistema penal acusatorio y la CETEC nos trae fondos y nos obliga a tomar cursos de preservación del lugar de los hechos de primer respondiente. Y entonces luego mis alumnos de Zapopan, que les he dado clases, muchos dicen, oiga, pues su curso está muy bueno, pero yo no trabajo en esa área, yo estoy en las bodegas. Y digo, ¿qué haces aquí? Pues me mandaron. Bueno, gastamos un dineral en capacitar gente que ni al caso, durante años. Y luego viene otro paso aquí que es el monitoreo. ¿Lo que estoy haciendo funciona o no funciona? Nunca sabemos. Nunca sabemos porque no lo monitoreamos y mucho menos lo evaluamos. Comentaba yo en la mañana con alguien, creo que era contigo, doctor Gabriel, de la Gendarmería. ¿Era contigo? No, pero no importa, vale el ejemplo. A mí me tocó participar en la creación de la Gendarmería. Y me preguntaban que si ha servido o no ha servido la Gendarmería. Le digo, es muy difícil saberlo porque la única evaluación que hay es de percepción. En la escala de valoración de instituciones, las policías en México son de las peores evaluadas de las como instituciones. En una escala de 0 a 10, donde 0 es lo peor, 10 es lo positivo, las policías en general tienen 3.8 o 4. Solamente los peores evaluados son los diputados, por abajo de la policía, que traen diputados, no exdiputados. Hago la aclaración. El baldón no se quita nunca ya. Y quiero ser muy preciso para que me vuelvan a invitar. Diputados, no hablo de exdiputados. Tienes razón. La Gendarmería trae 6.2, 6.3. De las policías del país, la mejor evaluada es la Gendarmería. Es muy difícil evaluarla porque son 5,000 elementos que operan en contingentes de 400 y hoy los mando a Valle de Bravo, que es un lugar de recreación que hay una presa, mañana los mando a Acapulco, luego los mando a Oaxaca, a las escuelas, luego los mando a Tamaulipas o Nuevo León, es decir, no hay una misión clara para poder hacerle indicadores. De hecho, una de las tareas que está haciendo hoy la Gendarmería es construirse una serie de indicadores. Pero en fin, regreso a la metodología. No podemos trabajar en políticas públicas si no hay una metodología concreta. Señor fiscal, yo trabajé en Ciudad Juárez en dos sentidos. Uno, para el gobierno federal, haciendo y diseñando la estrategia de Todos Somos Juárez, y posteriormente para la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial, en el proyecto de prevención de violencia en Ciudad Juárez. La gran lección de Ciudad Juárez que aprendimos fue la focalización. Gastamos más o menos de entrada en el primer año cerca de 35,000 millones de pesos, el primer año que llegamos como gobierno federal. ¿De qué sirvió? De nada. De ahí lo que seleccionamos fue dos cosas. Una, no puedes entrar a rescatar el tejido social ni la cohesión si no tienes un círculo de seguridad del ejército, inteligencia y 0 policía municipal porque no había. Entonces, es decir, no puedes solamente apostarle a la prevención en territorios ocupados por la delincuencia. Tiene que haber toda la fuerza del Estado y tienes que tener un plan alternativo para entrar después con todo el aparato del Estado, educación, salud y demás. Hoy mencionaba yo en la mañana la salud pública. Ciudad Juárez es una ciudad de 2 millones de habitantes. Son 2 municipios. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, que junto con el de Psiquiatría hacen una encuesta, entre el 10 y el 12% de los mexicanos tiene algún tipo de trastorno de salud mental. 10 de cada 100, desde ligeras depresiones hasta trastornos de conducta severos. En Ciudad Juárez, 30% de la población tiene algún tipo de trastorno de salud mental. ¿Saben cuántos psiquiatras federales había en Ciudad Juárez en el 2008? 2. 2 psiquiatras
para 2 millones de personas. Por eso uno de los acuerdos de Ciudad Juárez fue hacer un hospital general de psiquiatría. Es decir, una de las fuentes que genera delitos y violencia es la salud mental. Y ningún municipio ni ningún estado lo tiene contemplado en su canasta básica de oferta de servicios. Y sí, es importante incluir, por ejemplo, salud pública. Y de ahí mi segundo comentario. No se van a poder hacer políticas públicas y no se han podido hacer, porque lo que hicimos en Ciudad Juárez, lo quisimos hacer en Acapulco. Todos somos Acapulco. Pues no funcionó. Y hasta la fecha no ha funcionado. Y no ha funcionado porque las condiciones de orografía, de terreno y sobre todo sociales no son las de Ciudad Juárez. ¿Realmente estarían preparadas las policías municipales para el nuevo sistema de justicia penal? La respuesta es no. ¿Van a salir los delincuentes si quedan libres por diferencias técnicas? Sí. Así de concreto. Y les doy 2 ejemplos. Yo era el responsable en la Comisión Nacional de Seguridad en el COCO. Era el grupo de coordinación de alto nivel para la reforma. Yo tenía que ver que Policía Federal, el órgano de adaptación social y el Servicio de Protección Federal y sus más de 50,000 elementos estuviéramos listos para cumplir con el plazo constitucional, todo el gobierno federal. Cuando llegamos en diciembre de 2012 arrancó este gobierno federal. En febrero de 2013 había solamente 2 policías federales capacitados por CETEC como instructores, 2 instructores oficiales para 40,000 efectivos. Es decir, tuvimos que hacer una estrategia a través de CIDEPOL, formamos un grupo pionero de 400 elementos para que pudiéramos capacitar en tiempo solo a la Policía Federal. ¿Cuál es el problema? Que ahora no nos damos abasto en la Policía Federal capacitando al Ejército y a la Marina y a algunos gobiernos estatales que están requiriendo apoyo. Sin mencionar nombres, muchos gobiernos estatales no tomaron las previsiones necesarias y ahorita que el plazo vence el año que entra, de forma masiva, sin calidad y por cumplir solamente la meta, se está capacitando al ejército de 500,000 policías, 500,000 de personas, como primer respondiente.